Bendiciones, ¿cómo están? Un abrazo a todos. Inicié la transmisión, pero tuve que cortarla. Pero bueno, estamos listos ya para iniciar iniciar la enseñanza. Espero usted tenga a mano, pues, eh, donde tomar notas, donde copiar, porque vamos a tocar un tema que pareciera ser controversial, pero realmente no lo es cuando lo analizamos a la luz de las escrituras y a la luz de la misma historia, la cual no podemos obviar cuando se trata de profundizar y de contextualizar las cosas. Eh, Vamos a hablar acerca del pacto eterno de redención. Primeramente quiero plantear el hecho de que hoy hay varias líneas o varias tendencias, ¿verdad? Que de una u otra manera resisten lo que es, voy a llamarle movimiento, pero no es la palabra correcta, el movimiento de regreso a nuestras raíces hebreas. Hay mucha resistencia al respecto, algunos con buenos argumentos, otros sin argumentos, otros movidos por el tradicionalismo, otros bajo ese espíritu farisaico. Sin embargo, ah, respetando líneas y posiciones, eh, entendemos que cuando Dios define o establece el pacto, lo establece con una sola idea, ¿verdad? Que ese pacto lleve a la redención de todo lo creado. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de pacto, se nos ha, tradicionalmente, la posición ha sido que hay dos pactos, para ser bien concreto, el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Cuál es el planteamiento aquí? Que el primer pacto terminó e inició un nuevo pacto, es decir, Dios a través de Yeshua finalizó, o con él más bien, finalizó el primer pacto y con su muerte y resurrección estableció un nuevo pacto. Entonces, cuando hablamos de dos pactos, esto inmediatamente se relaciona con dos testamentos, con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento contiene el Antiguo Pacto o primer pacto. Y el Nuevo Testamento contiene el Nuevo Pacto. Ahora, ¿será que eso es así? ¿Será que realmente así fue como el Señor lo estableció? Yo me propongo demostrar en un sentido, porque pero no estoy compitiendo con nadie, no estoy, simplemente lo que quiero es trazar la verdad que yo entiendo y conozco, que desde ningún punto de vista bíblico Dios estableció dos pactos, sino que estableció un pacto y lo renovó con Yeshua. Entonces, el tema de hoy y varios martes más va a ser el pacto eterno de redención. ¿Ok? Vamos a hablar acerca de esto y hay mucho material. Y yo voy a plantearles el pacto eterno de redención. Vamos a definir qué es pacto y luego vamos a hablar de 12 aspectos del pacto. Y con esto pues tratar de clarificar en la mente de ustedes el concepto de dos pactos, repito, relacionado con dos testamentos. Y quiero ir despacio y primero pues
plantear algunos aspectos que considero de fundamento para poder ubicarnos bien en el contexto de lo que quiero decir. Recordemos que este discipulado, y yo le llamo discipulado, pero realmente es una yeshiva, ¿verdad? El concepto de yeshiva tiene que ver con, o la definición de yeshiva es sentarse a los pies del maestro para aprender. Y en este caso no yo, sino Yeshua. Nos sentamos a sus pies para aprender. Y justamente es lo que buscamos, lo que queremos. Ahora, puse la palabra discipulado porque es con la que la más común, con la que todos se identifican y conocen. Pero realmente el concepto de discipulado es griego. Es griego y no encierra el concepto de yeshiva. En el pensamiento hebreo, los que querían aprender Torah, iban a una yeshiva y en esa yeshiva aprendían de un maestro a quien recibían no solo dentro de un carácter académico de instrucción de enseñanza, sino también de paternidad. Por tanto, no se hacía un anuncio para que vinieran los discípulos, es decir, los talmid, los alumnos, sino que era prerrogativa del maestro escoger sus discípulos basado en una dirección. Entonces, eso es lo que vemos hacer a Yeshua. Yeshua escoge sus 12. Él va y los escoge, no lo escogen a él. Las multitudes venían donde él y claro, él les enseñaba, por supuesto, pero les hablaba en parábolas. Y luego tomaba a los suyos, los más cercanos, y les explicaba la parábola. Luego ese grupo íntimo, cercano de la yeshiva del Señor se amplió un poco más y vemos un grupo de 70 y luego 120, ya con la referencia del aposento alto. Pero después de la muerte de Yeshua y la venida del Espíritu de Dios, esa yeshiva se amplió a todos nosotros. Yeshua entonces es nuestro maestro y nos sentamos a sus pies para aprender dentro del contexto de instrucción. Y recordemos que la instrucción en el pensamiento hebreo bíblico, la instrucción es la que define ADN. Entonces, un padre es aquel que instruye, quien instruye y de quien se bebe una sustancia. Ok. Entonces, cuando iniciamos esta yeshiva o este discipulado, la intención era y es poder establecer principios básicos acerca de nuestras raíces. Ahora, no pretendo de ninguna manera ser el conocedor de la verdad o tener el oráculo divino de Dios y una conexión directa con toda la revelación, pero me esfuerzo por dar lo mejor que puedo. Me esfuerzo por estudiar y compartir de mi experiencia también y obviamente pues de lo que otros han enseñado que van adelante de nosotros. Pero estamos en un tiempo de definir línea de pensamiento, estamos en un tiempo donde estamos regresando a nuestra identidad y retomando la esencia de nuestro origen, sin dejar de lado lo que Dios ha venido haciendo y lo que Dios ha venido revelando. Entonces, el tema es por demás interesante. El tema es más que controversial, es un tema para mí muy apasionante y es un tema medular. Las clases anteriores hablamos de las raíces hebreas y fuimos del Nuevo Testamento, si podríamos decirlo así, y hablamos un poquito de identidad, hablamos un poco del contexto histórico donde los detractores del diseño original metieron su mano para trastocar ese diseño que estamos tratando de recuperar hoy. Y analizamos una serie de aspectos más, el idioma en la Biblia, etcétera, aspectos que tocamos pues de una manera bastante no superficial, sino bastante limitada. Ok,
por el espacio en el que estamos operando. Entonces, la intención en este siguiente bloque de enseñanza tiene que ver con analizar el pacto eterno de redención. ¿Qué fue lo que el Eterno hizo? ¿El Eterno estableció un pacto o estableció dos pactos? ¿Ok? Ok. Voy a hacer un alto porque Irela Hernández dice, ya no he discipulado la palabra correcta. No, nunca lo ha sido. La verdad, nunca lo ha sido porque si vos, Irela, están ahí, estudian el trasfondo de la palabra discipulado, nace en las escuelas griegas y tenía otra connotación. ¿Ok? Que no abraza lo que nosotros queremos, lo que queremos hacer y lo que es la esencia de lo que Yeshua hizo. Hay una diferencia, yendo al origen, entre discípulo y talmid o alumno. ¿Ok? Entonces, yo usé, repito, la palabra discipulado, pues simplemente para usar una palabra, como dije hace un rato, que todos manejemos, que todos entendamos, que todos conozcamos, porque si yo pongo yeshiva de raíces hebreas, algunos se iban a quedar, como decimos en mi tierra, detrás del palo, es decir, sin entender de qué estamos hablando. Y mi idea no es complicar, sino aclarar. Entonces sí, me detengo en hacer el comentario porque sí hay diferencia entre discípulo y talmid y el concepto de yeshiva y diferente al concepto de escuela. ¿Ok? Aun cuando no es el tema ahorita a tocar, pero bueno, en otras ediciones iremos ampliando este concepto. Ok, vamos entonces al pacto eterno de redención. Y bueno, aquí va a surgir la otra entonces. No es que eran dos pactos, ahora es que es un pacto. Entonces no es que eran dos testamentos, ahora es un solo libro. Ya no, ya lo vamos a ver. Ok, y como yo siempre digo, pues tranquilos. Esto es como comer pescado. Usted se come el pescado, mete el pedazo a la boca, separa las espinas y se come la carne. Bota las espinas y la carnita lo que le aprovecha. Lo que usted considere que es una espina, déjelo a un lado y cómase lo que usted cree que es comestible. ¿Ok? Y hago este comentario en términos generales, no por lo que Irela mencionó. ¿Ok? Hago un comentario muy general que siempre lo he dicho. Siempre lo he dicho porque yo nunca he sido dogmático para enseñar. Yo expongo lo que yo creo, lo que yo he estudiado y lo que he recibido de otros y doy referencias también de quién recibo qué, porque eso es importantísimo, ¿verdad? Yo no puedo tomar textualmente lo que otro dijo y decirlo sin mencionarlo a él, porque entonces la gente creerá que es mío y eso tiene un nombre, eso se llama plagio. ¿Ok? Bien, ahora, empezamos entonces el tema del pacto de redención, el pacto eterno de redención. Lejos de cualquier posición teológica tradicional, yo creo en un pacto eterno, de gracia, establecido desde antes de la fundación del mundo y bajo la motivación de redimir lo que se había perdido, reuniéndolo en Yeshua, quien es el objeto y el eje principal de este pacto. Este fue extendido a varios hombres, a Israel, a las dos casas de Israel y posteriormente a los gentiles para formar un solo pueblo sellado para reinar con Yeshua. Este es mi pensamiento inicial. Repito, ¿por qué? Porque se ha enseñado y se ha creído que el Eterno estableció dos pactos. El primer pacto terminó cuando vino Yeshua y con Yeshua inició un nuevo pacto. Unido a eso, entonces,
el primer pacto o pacto antiguo o pacto viejo, como le llaman, está relacionado con el Nuevo Testamento. Y el nuevo pacto relacionado con el Nuevo Testamento. Así es como tradicionalmente se enseña. Yo no comparto esto. Yo creo que hay un solo pacto y ese pacto es eterno. Y también yo no creo en la división de Antiguo y Nuevo Testamento porque fue un hombre llamado Marción, un monje católico del cristianismo romano, quien se le ocurrió la genial idea y genial subrayado de separar, de dividir Antiguo y Nuevo Testamento. Y más adelante vamos a ver cuál es el origen de esto y por qué sucedió. ¿Ok? Y sí, yo sé que es difícil manejar el tema, pero tenemos que romper paradigmas y en eso estamos. Ahora, hay un hilo conductor en toda la escritura, en la historia y en los protagonistas de ella, que no solo los une, sino que establece la continuidad y la coherencia del plan eterno de nuestro Dios, es decir, el pacto eterno de redención. Amplío mi posición leyendo lo siguiente. El Dios eterno estableció un solo pacto, un pacto de redención y para redención, trazado desde antes de la fundación de lo creado, que anticipaba la caída de Luzbel, es decir, su rebelión, su caída, y su influencia sobre lo creado y el hombre. Según nos dice la Escritura, Yeshua, que era desde el principio, Efesios 1, del 1 al 10, nos lo dice con toda claridad, que Yeshua era desde el principio. Fue destinado para ser el instrumento de la redención y traer de vuelta lo creado a su creador. Este es el gran tema de la Escritura, la redención y su protagonista principal, Yeshua. La palabra del Eterno, la historia y la profecía nos dan un panorama global del contexto de este plan de redención, que culminará con la restauración de todas las cosas, según el apóstol Pedro nos lo dice en Hechos 3, verso 21, desde el 19. El apóstol Pedro le dice a los que están ahí, que se acaban de convertir, dice, arrepiéntanse y bautícense para que sean borrados vuestros pecados y que vengan de la presencia, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Yeshua, que os fue antes anunciado, al cual es necesario que el cielo retenga hasta la restauración de todas las cosas, que fue profetizada por los profetas que eran desde tiempo antiguo. Ok, esos versos son claves, importantísimos. Nos habla de muchas cosas, pero quiero mencionar el plan la restauración de todas las cosas. El regreso de Yeshua, ponga cuidado a esto, el regreso de Yeshua está condicionado a la restauración de todas las cosas. Por eso la palabra correcta es retenga, no reciba como se da en otras versiones, King James, Reina Valera y otras, sino que la palabra correcta es retenga. ¿Por qué? Porque está hablando de su segunda venida. Entonces el cielo lo retiene hasta que todas las cosas sean restauradas. Es decir, hay una medida de restauración de todo que se requiere para que Yeshua regrese. ¿Ok? Entonces, ¿desde cuándo está este proceso de restauración que los profetas profetizaron desde tiempo antiguo? Desde el momento que se dio la caída de Luzbel, empezó el proceso de restauración de todo lo creado. Entonces,
El proceso de restauración está enmarcado dentro del plan de redención. Dentro del plan de redención. Y ese plan de redención obedece a un pacto. Dicho de otra manera, el pacto de Dios, el pacto que Dios hizo desde el principio, está ahí para validar un proceso de redención de todo aquello que cayó, de su gracia, de su favor, etc. Entonces, para llevar a cabo este plan de redención, se pone en marcha una estrategia de restauración. Y el momento culminante de esto tiene que ver cuando Yeshua aparece en escena. Muere, resucita y redime todo. Pero anteriormente a su venida, tenemos una serie de elementos que en la Biblia se le llama sombra. La sombra, la palabra sombra tiene que ver con anuncio profético. Entonces muchos dicen, es que eso era sombra, es decir, eso ya no vale porque era sombra. O sea, cuando la sombra se va, siempre y cuando haya luz hay sombra. La sombra es un anuncio profético. Juan el Bautista fue sombra en un sentido. Él era el anuncio profético del que venía detrás de él. Entonces, todo este proceso del pacto, del primer pacto que el Eterno establece, porque yo creo que Él estableció un pacto y lo renovó con Yeshua. El pacto fue renovado, no se hizo un pacto nuevo, y ya voy a explicar. Entonces, dentro del periodo de tiempo de ese primer pacto, hay una serie de sombras y figuras que hablan de Yeshua, que hablan del plan de redención. Es parte de ese proceso de restauración de todas las cosas que culmina con el nacimiento, muerte y resurrección de Yeshua. Culmina en el sentido de que ahí todo empieza a ser reunido en Yeshua, como el apóstol Pablo dice, y luego continúa hasta que Yeshua regrese por segunda vez y se establezca el reino milenial. Al final del reino milenial, entonces concluirá todo ese proceso de restauración que se dio bajo un pacto de redención eterno. Entonces, el juicio sobre Satanás, la restauración plena de Israel, las dos casas, la incursión de los gentiles para formar un solo pueblo, es parte del proceso que define este plan, donde los enemigos han desarrollado incursiones en las filas del pueblo santo, levantando doctrina de error y sobre todo han creado un sistema que logró distorsionar el diseño original, pervertir el propósito y nublar el destino del pueblo del Eterno, que como un vehículo llevado por Yeshua, toma parte en la etapa final de este grandioso plan. Esta parte final está determinada en una buena medida por el retorno a las raíces del reino, el recobrar la identidad robada y afirmarnos en la savia del olivo natural para manifestar la cultura del reino. Ok, esta es la síntesis de mi pensamiento y sobre el cual voy a desarrollar lo que sigue. Ok, vamos a la parte etimológica, definición de pacto, porque aquí empezamos a encontrar los primeros errores. Y esto que voy a compartir ahorita es clave para poder desarrollar y entender lo que sigue en el contexto correcto. Ok, la palabra pacto viene del hebreo verit, verit significa pacto o alianza. Ok, ahora, aquí hay un punto importante. Nuestro punto de partida como idioma es el hebreo, no el griego. Y yo entiendo que el griego
hace una serie de aportes importantes en ciertos casos donde no violenta el pensamiento, la cultura hebrea. ¿Ok? Recordemos que los griegos, el imperio griego, operaba bajo una ideología. Y yo no quiero, mi intención nunca ha sido poner a los griegos como los malos de la película, de ninguna manera, ¿verdad? Porque las escuelas griegas hicieron grandes aportes a nuestras sociedades y hoy esos aportes positivos, nos han ayudado muchísimo. Sin embargo, hay otros aportes que no fueron tan positivos, ¿verdad? El helenismo griego insistió y desarrolló estrategias para establecer su cultura, su forma de pensar en los pueblos que quería conquistar. Entonces, mucho de ese legado no es positivo. Entonces, sin embargo, en las traducciones al griego hay riqueza, hay cosas importantes que podemos rescatar. Hago este comentario porque pues por ahí alguno me dijo que yo era antigriego. No, yo no soy antigriego. Simplemente yo soy antidistorsión de la verdad. Y el tema es que la cultura griega y la cultura hebrea tienen diferencias abismales, ¿verdad? Zeus no se asemeja a nuestro Dios y el panteón griego no se asemeja en nada, ¿verdad? A la corte celestial de nuestro Dios, etcétera, y muchos etcétera más. Entonces, ¿cuál es nuestro punto de partida? El hebreo. Entonces, la palabra que se traduce como pacto o alianza es la palabra verit. Entonces, verit es un término paralelo o equivalente a los vocablos hebreos davar, que tiene que ver con la palabra, hok, J-O-Q, hok, que significa estatuto, pikut, que significa preceptos, pikut, que significa preceptos, Salmo 103, 18. La palabra edá, E-D-A-H, que significa testimonios, Salmo 25, 10. La palabra Torah, Salmo 78, 10. Y la palabra Gesed, J-E-S-E-D, Gesed, que significa misericordia en Deuteronomio 7, capítulo 7, verso 9. Entonces, estos términos señalan tanto la gracia del Eterno como su autoridad en establecer y cumplir con el pacto que Él estableció. Entonces, hay un paralelo, hay un equivalente entre la palabra verit y estas palabras que les he mencionado. ¿Ok? Guardan una relación importante a tomar en cuenta para definir el concepto de pacto. Entonces yo no puedo separar pacto de davar, palabra. No puedo separar verido, pacto, de hoj, que es estatuto. El pacto contiene estatutos, contiene palabra, contiene el pikut, preceptos, edad, testimonios, Torah, instrucción, y Gesed, misericordia. Entonces, el pacto que Dios establece tiene que ver con la Torá, tiene que ver con su misericordia, tiene que ver con testimonios, tiene que ver con preceptos, etc. ¿Ok? Las palabras de la alianza o del pacto se escribieron sobre tablas de piedra, Éxodo 34, 28, y en un libro, Éxodo 24, del 4 al 7, y Deuteronomio 31, 24 al 26. Recordemos que el Eterno le dijo a Moisés
que escribiera todos los preceptos. ¿Ok? Y luego entonces le dio la interpretación de esos preceptos y estableció otro libro. Entonces, la palabra pacto, traducida del hebreo ferit, viene de una raíz verbal que significa ya sea encadenar o comer con, lo que significa o lo que significaría obligación mutua. ¿Ok? Entonces, la raíz de la palabra verit nos ayuda a entender la esencia, el significado y la implicación de la palabra pacto. Entonces, una es encadenar. El apóstol Pablo dice, yo preso en cadenas. ¿De qué está hablando? ¿De que era esclavo? No. Él se está refiriendo al pacto, al verit. Él está encadenado. Porque el pacto es mutuo. El Eterno estableció un pacto al cual yo respondo. Cuando yo entro en pacto, me encadeno con ese pacto. Me encadeno con la Torá, con sus testimonios, con el Dabat, etc. Me encadeno, y sí, en un sentido, al renunciar a mi voluntad para que se haga la de Él, entonces estoy encadenado. Un sentido parecido a esto tiene que ver con lo que Yeshua dijo. Cuando vio las multitudes, Él dijo, vengan a mí, los que están cargados y trabajados. Otra interpretación de este pasaje sería, o podríamos decirlo, según otra versión, de la siguiente manera: vengan a mí a todos los que están hechizados, es decir, bajo control, bajo dominio, bajo manipulación. ¿De qué estaba hablando Yeshua? Ya esto lo mencionamos, de los 6,000 preceptos rabínicos que no tienen que ver con este pacto y que encadenaban de otra manera. Vengan a mí los que están cansados, trabajados, manipulados, hechizados, porque yo los haré descansar, porque yo los haré entrar en un reposo. Y luego dice, mi yugo, porque de cierto, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿De qué está hablando Yeshua entonces? De enyugarse. Es enyugarse con él. La figura es la del arado y los bueyes. Los bueyes se ponían a un buey viejo y un buey joven sobre un yugo. Pues la idea era que entonces hubiese una sucesión. El buey viejo le iba a enseñar al buey joven cómo era el tema de arar. Al principio el buey joven quería ir por su lado, pero el yugo no lo dejaba hasta que aprendía. Y aprendía del buey viejo. Luego, cuando ese buey viejo cumplía su tiempo, venía uno joven, y el que era joven ahora es el que dirige al otro. Yeshua, ¿qué es lo que está diciendo? Enyúguense conmigo. Está hablando de la Torá. Entonces él dice, mi yugo, es decir, la interpretación que yo doy de la Torá. Esto ya lo vimos, solo estoy repasando porque el contexto es muy rico para esto. Enyúguense conmigo porque la interpretación que yo doy de la Torá es la correcta. Y la aplicación de la misma es sencilla. Entonces, cuando habla de encadenar, tiene que ver entonces con enyugar. Entonces, ya no se haga más mi voluntad, sino la tuya. Y este es el proceso que estamos viviendo. Cada vez que yo decido hacer lo que quiero, el yugo aquí arriba me va a maltratar el cuello porque estoy tratando de salirme del camino. De eso se trata esto entonces. Ok. Y también significa comer con. ¿Okay? La palabra pacto, al entrar en pacto, es como si nos sirvieran una mesa donde vamos a comer.
fuimos invitados a comer. Entonces Yeshua dice en Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Ok? Entonces tiene que ver con el significado de pacto. ¿Ok? En la Septuaginta, una de las versiones, la traducción de lo que ya han llamado el Antiguo Testamento, del hebreo al griego, la Septuaginta, los masoretas colocaron la palabra griega diateque para traducir berit. Oiga bien, diateque es el testamento que estipula la distribución de los bienes de un occiso, de un muerto, de acuerdo a su voluntad. Denota una acción totalmente unilateral. Ok, entonces veamos, cuando se traduce por los 70 sabios, traduce el primer pacto del hebreo al griego, se cambia la palabra verit por la palabra diateque. La palabra diateque se traduce como testamento. De ahí viene entonces la palabra que define tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. ¿Lo ve? Ok, ahora, la implicación de diateque era que se tenían que distribuir los bienes de un muerto, eso significa diateque, de acuerdo a su voluntad. Entonces, el sentido de verid es contrario a diateque, donde no necesariamente debe mediar muerte. Entonces, deberíamos de hablar de pacto y no de testamento, ya que nuestro Dios vive. ¿Ok? Esto lo voy a ampliar más adelante, pero quiero establecer esa diferencia. Entonces, pacto señala tanto la gracia del Eterno como su autoridad. ¿Por qué? Por la relación que tiene con las palabras que ya le mencioné, Hog, Bikud, etc. ¿Ok? Ese pacto, el Eterno Dios lo plasma en tablas. Y luego veremos que esas dos tablas tienen que ver con la Ketubá y un contrato matrimonial con el cual el Eterno se desposa con Israel en el Sinaí. Entonces, al traducir al griego, se usa la palabra diateque, que tiene otro sentido. Diateque es simplemente un testamento que estipula la repartición de los bienes según lo que el muerto estipuló antes de morir. O sea, nuestro Dios no está muerto, está vivo. Entonces, deberíamos de hablar de pacto y no de testamento. Entonces, yo quiero que usted capte la distorsión sutil que hay en esto y cómo nos improntaron con un concepto que nos aleja de la idea original de nuestro Dios. ¿Qué es este libro que llamamos Biblia? ¿Son dos testamentos? ¿O realmente son dos libros que describen el proceso de un pueblo, la ampliación de ese pueblo, las profecías para ese pueblo y sobre todo las cláusulas del pacto para ese pueblo, que Yeshua renovó? Lo renovó, ¿por qué? Porque todo aquello que se había establecido como sombra, al venir Yeshua, tuvo en él su cumplimiento. Entonces el pacto se renueva. Y una de las cláusulas en la renovación de ese pacto tiene que ver con el sacerdocio, por ejemplo.
Yeshua establece un nuevo sacerdocio porque ya no se necesita el sacerdocio arónico, porque ahora hay un nuevo orden sacerdotal. Está en Hebreos claramente establecido. Ese nuevo orden sacerdotal es el orden según Melquisedec. Entonces, en Hebreos 9:1 habla de que todo aquello que formaba parte del culto, sacrificios, sacerdotes, tabernáculo, ya eso desapareció. Ya eso no tiene lugar. Porque en el pacto renovado, Yeshua es el sacrificio. Nos hizo a nosotros el tabernáculo. Él habita en nosotros, Él se tabernaculizó. Se hizo tabernáculo en nosotros, nos hizo un tabernáculo a nosotros. Ya no hay necesidad de sacrificios. Él se ofreció como un sacrificio vivo. Hay un nuevo orden sacerdotal. Fuimos establecidos sacerdotes de un nuevo orden sacerdotal. El orden de Melquisedec. Entonces ya no hay tabernáculo, ya no hay altar, etc. Eso es lo viejo que estaba desapareciendo, no el pacto, sino esos elementos que formaban parte de la dinámica para afirmar el pacto con un pueblo. El pacto se mantenía vigente a través de la observancia de la Torá, y la transgresión de la Torá era suplida, o más bien, era perdonado y redimido para volver a alinear a través de los sacrificios, alinear al pueblo a través de los sacrificios. Entonces, cuando viene Yeshua, ya no hay que hacer sacrificios. Ya no se necesita una clase sacerdotal. Ya que oficie esos sacrificios. No se necesita un tabernáculo. Ya Dios no va a habitar en un templo hecho por manos de hombre, sino que se provee a sí mismo un tabernáculo, Yeshua, y a través de Yeshua, Él nos hace a nosotros tabernáculo, el lugar de su morada. Entonces, ¿qué es lo que desaparece? No es el pacto. Son esos elementos que ya tuvieron un cumplimiento en Yeshua. Entonces, Yeshua renueva el pacto y nos hace ministros, lo dice Pablo en Hebreos, nos hace ministros de un mejor pacto, no en el sentido de que hay uno nuevo, sino que en el sentido que es mejor, por supuesto, fue mejorado. Le fueron agregadas cláusulas que ya estaban estipuladas desde antes de la fundación del mundo. Eso es fundamental entender. Más adelante amplío un poquito más este punto. Ok, vamos a entrar entonces ahora a los aspectos del pacto, teniendo entonces la parte etimológica y conceptual, espero que clara. Ok, yo mientras voy hablando estoy viendo quién está conectado. Y yo quiero decirles que es importante que haya una continuidad, es decir, ser disciplinados y constantes a la hora de estudiar. ¿Por qué? Bueno, porque si una persona dejó de ver 2 clases, hoy se va a encontrar un poco perdido, porque yo estoy usando el fundamento del módulo anterior que enseñé. Ok, vamos a ver entonces 12 aspectos de ese pacto. No tienen que ser solo 12, pueden ser más o pueden ser menos. Para mí son 12. ¿Ok? Bien. Número 1. Estos 12 aspectos los voy a desarrollar después, pero se los quiero mencionar ahorita. Número 1.
la esencia del pacto, redención. Número 2, la calidad del pacto, eterno. Número 3, el objetivo del pacto, reunir todas las cosas en Yeshua. Número 4, demanda del pacto, sacrificio y sangre, porque es el medio de redención. 5, objeto del pacto, el pueblo. ¿Ok? Ese pacto fue quebrantado por el pueblo de Israel. Dios promete restaurar el pacto con su pueblo. 6, modalidad del pacto. Es un pacto matrimonial con Israel y no así con hombres como Noé, Adán, etc. Condición del pacto, obediencia a la Torá. 10, proyección del pacto. El pacto se extiende hasta el milenio. Los profetas se refirieron a él en el futuro. Su cumplimiento pleno asociado a la tierra de Israel. ¿Ok? 11. Continuidad del pacto. Extendido a varios hombres en diferentes tiempos. El apóstol Pablo tiene la expectativa de su cumplimiento pleno. Y 12. Realeza del pacto. Extendido por un rey. Y sellado por las bodas del Cordero. Ok, entonces vamos al primer aspecto del pacto, esencia del pacto, redención. Entonces, la palabra redención establece la esencia de este pacto. Lo primero que planteamos entonces es que el pacto de redención es eterno. Fue desde el principio. Entonces, aquí mi punto es, si el pacto es eterno, no se invalida. Si es un pacto eterno de redención, no se invalida. ¿Cuándo entonces se invalidó el primer pacto? ¿Cuándo? Si el pacto es eterno, ¿cuándo se invalidó? Elohim estableció el pacto desde el principio para que fuera eterno, no con la idea de que fuera temporal o circunstancial. Es decir, estableció un pacto sin fecha de caducidad. Espero haya notado eso. En el acuerdo con Yeshua, desde un principio, definió la redención de su pueblo y por ende obviamente la creación. El Salmo 111:9 dice, Él envió la redención a su pueblo y decretó, vea que habla en futuro, que su pacto sea para siempre. ¿Y que su pacto sea para cuándo? Para siempre. Eso implica desde un principio y hasta siempre. Es decir, no hay fecha, no hay un límite. El pacto será para siempre. Es decir, es un pacto eterno. La palabra que se usa ahí, redimir, es la palabra padá en hebreo. P-A-D-A-H, padá, que significa pagar un rescate. Es decir, la redención se da porque se pagó un rescate. Primera de Pedro 1, 19 al 20 dice, sino con la sangre preciosa de Yeshua, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, oiga bien esto, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Entonces, desde el principio el plan de redención está listo.
El sacrificio perfecto para ese plan de redención estaba apartado, Yeshua. Colosenses 1, 19 al 20 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre del madero, o en el madero. Entonces, a ver, la esencia del pacto entonces es la redención. Redención que se hizo a través de Yeshua, el Cordero inmolado, que fue apartado antes de la fundación del mundo. Desde antes fue apartado el Cordero. ¿Ok? Desde antes de que todo sucediera, el eterno Dios en su presciencia, su preconocimiento, estableció el sacrificio. ¿Ok? Estableció el rescate, el precio del rescate, lo estableció de una vez. Cuando Satanás se rebela y cae Adán, inducido por la instrucción del enemigo, ya la provisión, el recurso del eterno Dios estaba para redimir la caída del hombre. El plan de redención ya tenía quien lo ejecutara. Desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, ya estaba establecido. A través y por medio de Yeshua. Entonces, si estaba el Cordero para redimir la transgresión del hombre, la transgresión de la Torá, y por ende el rompimiento en la relación. Si ese Cordero ya estaba, es porque el pacto ya estaba. Ya el Eterno hizo un pacto. Yo voy a redimir la humanidad. Sé que Satanás la va a embarrar, dirían en Colombia. Sé que va a meter la pata, dirían en Costa Rica. Sé que Adán y Eva van a sucumbir. Pero yo ya tengo la respuesta. Ya yo tengo en mi amor, en mi misericordia, ya yo tengo el pago para redimir eso. En mi Hijo Yeshua, el Cordero inmolado. Entonces lo inmola desde un principio, lo aparta y lo separa para aquello. ¿Desde cuándo? Desde el principio. 2. Calidad del pacto. Eterno. Y voy a ser bien reiterante, a propósito y deliberadamente, en este punto. El pacto que el Eterno estableció, lo hizo eterno. Es decir, desde el principio hasta el principio. Representado en el anillo de matrimonio. Porque el pacto, representado en el anillo, nos enseña que no tiene principio ni tiene final. Entonces, el anillo también representa la palabra, la Torá, sin principio ni fin. Entonces, el Apocalipsis, el libro de Revelaciones, no es el último libro, no es el final de todo, más bien es el comienzo de. Ahí termina el proceso para llevarnos al comienzo de. Un matrimonio, la costumbre es que en el matrimonio
se den arras. Arras es una señal de pacto, el anillo. ¿Ok? Entonces, el anillo lo representa. Génesis 17, 19. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él. Pacto perpetuo para sus generaciones después de él. ¿Cómo dijo? Pacto perpetuo. Por sus generaciones. Ahora, cuando hablamos de generaciones, y note bien lo que voy a decir aquí porque es clave, muchos esgrimen el argumento de que el primer pacto terminó, porque llegó al final la dispensación de la ley, y luego vamos a hablar de dispensaciones. Y al empezar la dispensación de la gracia, con Yeshua, dicen los dispensacionalistas, o algunos que creen en ese aspecto del dispensacionalismo, ¿verdad? Después lo voy a explicar. De ahí se basan para decir que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El Nuevo Testamento es de la gracia y el Antiguo Testamento es de la ley. Entonces, al llegar al final de la ley, ya Dios no tiene que ver nada con Israel porque lo desechó. Dicen algunos. ¿Ok? Entonces, nace la iglesia, que es el Israel espiritual, la teoría del reemplazo, que establece que la iglesia sustituyó a Israel porque Dios la desechó por su pecado. Cuando hablamos de las dos casas de Israel, tiramos por el piso ese argumento y más adelante le vamos a machacar como machacarle la cabeza al diablo. ¿Ok? Ahora, vea el punto que quiero plantearle. Si terminó el primer pacto e inició el nuevo pacto, y en el nuevo pacto ya no está Israel, este pasaje entonces, cuando dice pacto perpetuo por generaciones, llega hasta la última generación, o más bien la última generación es cuando Yeshua hace su aparición. Pero luego entonces viene un pacto renovado que ya no tiene que ver, un pacto nuevo, perdón, que ya no tiene que ver con Israel. ¿Se da cuenta la malicia del asunto? Entonces cortan este pasaje, pero cuando nosotros revisamos bien la historia y la Biblia, nos damos cuenta que Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene solo uno. Entonces, hemos estado enseñando mucho acerca de la casa de Efraín y de la casa de Judá. Y Ezequiel habla de que esas dos casas se van a unir. La casa de Judá tiene que ver con la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Entonces muchos benjaminitas se vinieron para Sefarad de España y con Cristóbal Colón, vinieron a nuestra Latinoamérica. Entonces hay muchos latinoamericanos que tienen una marca, un sello judío en el sentido de pertenecer al pueblo de Dios. Pero también están las 10 tribus que conformaron la casa de Efraín, que fueron esparcidas por todas las naciones y el Señor las está trayendo de vuelta. Entonces, muchos efraínitas también, algunos vinieron con Colón y otros en otros viajes aún antes, según dicen historiadores importantes, antes de que Colón llegara. Quiere decir entonces que nuestra Latinoamérica y el planeta completo está lleno de aquella esencia de Efraín. Una marca genética que no es borrada por la mezcla cultural, sino esparcida. ¿Por qué? Porque el Eterno le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Quiere decir que hay una simiente, que hay un linaje que va a permanecer. Y luego le dice a Efraín: y tú serás la corona de los gentiles. ¿Por qué? Porque esas 10 tribus fueron esparcidas entre los gentiles. La palabra del hijo pródigo.
Entonces, esas profecías están vigentes, por tanto, la genética, el linaje también lo está. ¿Qué estamos viviendo hoy? El regreso de Efraín a casa, a las raíces hebreas. La casa de Judá, volviendo a sus raíces, o reafirmando sus raíces en Yeshua. ¿Me explico bien? Entonces, con los gentiles, con el regreso de Efraín, vienen los gentiles. Romanos 11, ahí está clarito. El olivo natural lo conforman la casa de Judá y la casa de Israel. Las ramas que fueron desgajadas, algunas de esas ramas fue Efraín. Pero dice que entonces del olivo silvestre, algunas de las ramas han sido injertadas. Entonces el olivo silvestre son los gentiles. Tenga cuidado cuando usted dice yo soy gentil, revise bien su genealogía, porque a lo mejor usted mismo está negando un linaje hermoso. Ahora, en Yeshua nos convertimos, según el apóstol Pedro lo dice, 1 Pedro 9, en linaje. Mas vosotros sois linaje, escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Adquirido por qué? Porque se pagó un rescate. Entonces, ese rescate se pagó a partir de este pacto, y ese pacto es eterno, es por generaciones, porque no hay una división entre Antiguo y Nuevo Testamento. No existe una división entre Antiguo y Nuevo Testamento. No hay dos pactos, sino un pacto que fue renovado con el mismo pueblo. Y Pablo hizo, de los dos, hizo uno solo. Entonces, ahí no hay judío, ni griego, ni gentil, ni tatata. Todos somos un solo pueblo. En Yeshua. Y entonces, ¿ok? Somos el linaje de Abraham por vía espiritual de Yeshua y por Efraín o Judá por vía natural. Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó a los muertos a Yeshua nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Hebreos 13:20, mediante la sangre del pacto eterno. Segunda Timoteo 1:9, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, y según la gracia que nos fue dada en Yeshua desde la eternidad. Entonces, ¿dónde queda el dispensacionalismo cuando dice que con Yeshua se estableció la dispensación de la gracia? Que ahí empezó la gracia y que anteriormente a esa dispensación estaba la dispensación de la ley. Por favor, aquí lo dice claramente y lo voy a volver a leer por si a usted le queda algún residuo de esa impronta. Dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según su gracia, que nos fue dada en Yeshua. La gracia nos fue dada en Yeshua desde la eternidad. Entonces, la gracia siempre ha estado y Dios determinó que su gracia y por su gracia fuésemos participantes de esa redención, de ese plan de redención. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él, en Yeshua, antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Cuando estableció ese pacto de redención. Cuando estableció el precio para la redención en Yeshua como el Cordero inmolado. Isaías 24:5 dice, también la tierra es
profanada por sus habitantes porque traspasaron las leyes y violaron los estatutos, quebrantaron el pacto eterno. ¿Ok? En Isaías 61:8, 32:40, Ezequiel 16:60 y 37:26 nos confirma aún más el punto de que el pacto es eterno. Veamos Isaías 61:8. La Biblia de las Américas. Porque yo, el Señor, amo el derecho, odio el latrocinio en el holocausto. Fielmente les daré su recompensa y haré con ellos un pacto eterno. El dispensacionalismo establece que Dios hizo estableció dos pactos, uno para Israel y otro para la iglesia, que son dos cosas aparte, Israel y la iglesia. Entonces cada pacto tiene sus promesas diferentes. Eso establece el dispensacionalismo griego. Eso establece el dispensacionalismo, entre otras cosas. Ezequiel 16:60 dice: yo recordaré sin embargo mi pacto contigo en los días de tu juventud y estableceré para ti un pacto eterno. Wow. Entonces, las profecías de los profetas hablaron del pacto en sentido futuro, porque se referían al pacto que había sido invalidado con la casa de Efraín y la restauración del mismo. Recordemos que el pacto es matrimonial. ¿Ok? Vuelvo a leer 16:60 de Ezequiel. Yo recordaré, sin embargo, mi pacto contigo en los días de tu juventud. ¿A qué se refiere? ¿De qué pacto está hablando? Del pacto que hizo primero con Israel en el Sinaí y luego entonces, cuando los dos pueblos se dividen en el reinado de Roboam, hijo de Salomón, donde se establecen dos reinos, el del sur y el del norte, 2 tribus en el sur, 10 en el norte, Judá y Efraín en el sur, bajo Roboam, y 10 tribus en el norte, con Jeroboam. Se divide. Por el pecado de Efraín, Dios le da carta de divorcio a la casa de Efraín o casa de Israel, a esas 10 tribus. Más a la casa de Judá no le da carta de divorcio aun cuando ella pecó. Porque él dijo: por el pacto que hice con mi siervo David, no le voy a dar carta de divorcio a la casa de Judá. ¿Por qué? Porque de Judá vendría Yeshua. El reino del norte fue deportado a los asirios y se esparció por las naciones entre los gentiles. La casa de Judá fue deportada. La casa de Judá, conformada por Judá y Benjamín, por estas 2 tribus, fue llevada cautivo a Babilonia, pero regresó a Israel. Las 10 tribus no regresaron todavía. Estamos regresando a través de Yeshua. ¿Ok? La casa de Judá y la casa de Benjamín se fusionan para dar lugar, para preservar la Torá, y luego en ese contexto nace el judaísmo. Entonces, nuestra idea no es volver al judaísmo rabínico que se estableció en ese tiempo, sino al judaísmo de Yeshua, sus enseñanzas, retomar nuestra identidad. ¿Ok? Isaías 55:3, 59, 20 y 21, Oseas 2, 18 y 20, 32, 40 y Ezequiel 34, 11 al 31 y 36 del 22 al 29 nos ayudan a ampliar esto. Voy a leer de esos pasajes Isaías 55:3, igual
de la versión a Biblia de las Américas. Dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma. Y consumaré en vosotros el pacto eterno, le está hablando a la casa de Efraín, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Entonces, si usted que está oyendo esto no ha recibido el estudio sobre las dos casas de Israel, pues déjeme el comentario ahí en el chat y vamos a hablar y nos vamos a poner de acuerdo porque es clave que usted conozca esto. Isaías 59, 20 al 21 dice, y vendrá un redentor a Sión, y a los que en Jacob se aparten de la transgresión, declara el Señor. En cuanto a mí, dice el Eterno, este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti, y mis palabras que he puesto en tu boca, no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de tu descendencia, dice el Eterno, desde ahora y para siempre. ¿Cuáles palabras? Se está refiriendo a la Torá, se está refiriendo al pacto. ¿Ok? Entonces, la calidad del pacto es eterna. Oseas 2, 18 al 20. Vea lo que dice. Sigo leyendo la versión Biblia de las Américas. En aquel día haré también un pacto por ellos con las bestias del campo, con las aves del cielo y con reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y haré que ellos duerman seguros. Te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás al Señor. Está hablando nuevamente a la casa de Efraín y su restauración, y del pacto también. Entonces, proyectaban los profetas un tiempo cuando el Señor estaría en este pacto con Israel en pleno. Jeremías 31, 31 al 34 dice, ponga cuidado a esto. He aquí vienen días, declara el Eterno, en que renovaré, Hadashah, renovaré, viene la palabra Hadash, mi pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Está hablando de las dos casas. Dice, renovaré mi pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este pasaje es el que el apóstol Pablo retoma en Hebreos 8. Y cuando hacen la traducción al griego, malintencionadamente usan la palabra y haré un nuevo pacto. No dicen renovaré mi pacto, sino estableceré un nuevo pacto. Dice con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara Elohim, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi Torá dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Eterno, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. ¿Ok? El cumplimiento de este pacto estaba inseparablemente asociado a la futura restauración de Israel, nuevamente a su tierra. Jeremías 32, 36, 41 dice, he aquí los redimiré de todas las tierras a las cuales los he echado en mi ira. ¿A quién echó a otras tierras? A Efraín. En mi furor y con gran enojo los haré volver a este lugar, es decir, a la tierra de Israel. Y los haré morar seguros. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y les daré un solo corazón y un solo camino para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos.
Haré con ellos un pacto eterno y no los abandonaré más. Les haré el bien e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. ¿Con quién va a ser un pacto eterno? Aquí está hablando de la casa de Efraín. Entonces, a ver, quiere decir que Efraín está metido dentro de la iglesia y hay muchos más afuera. Pero Dios promete extender el pacto a cada uno, renovarlo y un pacto eterno. Entonces, ponga cuidado. Israel nunca ha experimentado la restauración plena e integral relacionada con su tierra y con su restauración espiritual como nación. Esto es clave para entender lo que lo que algunos dicen o los argumentos que establecen, que ya tuvo cumplimiento estas promesas, que ya eso se cumple y que en la iglesia ya está. En la iglesia se cierra todo, en Yeshua se cumplió todo y ya con la iglesia se cierra todo. La profecía se cierra con la iglesia, ya no hay más, ya eso está ahí. No, por favor. Está hablando de una restauración plena e integral que no se ha dado todavía. Ezequiel 37 no se ha cumplido. El valle de los huesos secos, las dos varas que se juntan en la mano de Ezequiel, casa de Judá y casa de Efraín, no se ha dado todavía. Estamos separaditos. El apóstol Pablo expectaba el cumplimiento pleno del pacto con el pueblo de Israel. Romanos 11:1. Vea lo que dice Pablo. Digo pues, ¿has desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿Ok? Entonces, número 1, la esencia del pacto, redención. Y número 2, la calidad del pacto, eterna. La próxima clase, en 15 días, vamos a continuar con el tercer aspecto de este pacto, que tiene que ver con el objetivo del pacto. Reunir todas las cosas en Yeshua. Y es el proceso en el que estamos. ¿Ok? Vamos a terminar acá. Si tienen preguntas, déjenmelas en el chat. Si usted no ha visto y no ha escuchado el tema de las dos casas de Israel, déjenmelo igual ahí y lo podemos arreglar. Un abrazo, shalom a todos y nos vemos en la próxima.